Buenos días, mis participantes, ¿cómo se sienten? Ahora con una nueva unidad, la segunda, donde vamos a estar conversando acerca del acercamiento, interacción cognitiva del niño con los ámbitos natural y social. Muy interesante que ya nos estemos adentrando en la materia y podemos decir que la Tierra en el universo con sus componentes es uno de los temas que ustedes tienen que manejar. Y les digo esto porque resultaría como que realmente este tema es un tema que se nos dio en, en la primaria y que ya no deberíamos nosotros tocarlo, pero efectivamente tenemos que recordarlo con los niños, aunque estos sean nuestros niños pequeños del nivel inicial. Tenemos que irle hablando a ellos sobre ese cuidado que se debe de tener con el medio ambiente, irle mostrando a ellos los componentes de la tierra. Bueno, todos sabemos que el planeta Tierra es el hábitat donde nosotros convivimos, los seres humanos con los animales, y que ese equilibrio que se da entre los distintos seres vivos que lo componen, podemos decir que nos encontramos en ese ecosistema. Y aquí podemos ver diferentes especies, ¿verdad? Podemos ver hábitat de los animales, por ejemplo. Podemos ver el ser humano en sociedad dentro del planeta Tierra y el cuidado que él mismo tiene de su ambiente natural y su convivencia como ser social dentro del planeta. Nosotros sabemos que aquí tenemos que hacer mucho énfasis en los niños desde pequeños, porque ustedes saben que el hombre es el que va a cuidar la tierra y es el que va realmente a manejar esto, de que de si exploto, por ejemplo, una mina o no. O sea, hay muchas personas que valoran más el aspecto económico que el cuidado del planeta. Por eso la mala manipulación que se le dé a los recursos naturales del planeta puede afectar tanto la especie vegetal como el animal. Nosotros sabemos que hay diferente composición de esta tierra, en la biosfera, los componentes de los seres vivos, humanos, especies vegetales, especies animales, la hidrósfera, las masas de agua que se encuentran en el planeta, como los lagos, los mares, los ríos, los icebergs. Todos estos temas nosotros debemos de trabajarlos con los niños, irle adiestrando a ellos sobre los fenómenos naturales que se pueden presentar o generar el planeta. Todo esto desde que están muy pequeños. Son temas que nosotros debemos de conocer e introducirle a ellos buscando que el cuidado. Nosotros también tenemos que hablar de los procedimientos básicos para el conocimiento natural. Nosotros podemos aquí entender lo siguiente. Inmediatamente a usted se le hable de las ciencias sociales y ciencias naturales en el nivel inicial, tenemos que ver procedimientos. Esto no se aprende de teoría, en este caso de los niños pequeños, porque ustedes saben que las ciencias sociales, mucho lo que se dice, que pasó en tal época, por ejemplo, la pisada de Colón, que a usted le digan, vamos a ver la pisada de Colón, usted entender realmente que esta pisada está ahí por tantos años, es un asunto un poquito dudoso. Por esta razón, nosotros aplicamos cuando se habla de ciencia, lo que son los procedimientos que nos permiten a mí tener un aprendizaje concreto, ¿verdad? Y nosotros, uno de estos, en cuanto a lo natural, se refiere a la manipulación. Aparte de la observación directa en el entorno, cuando yo llevo al niño al zoológico, por ejemplo, yo no puedo pretender venir a traer una lámina de la vaca cuando en el campo donde yo vivo, cerca de mí hay vacas. La idea es que el niño se lleve a ese contexto real y que el niño pueda experimentar y que el niño vea la vaca como tal, ¿verdad? Escuche el sonido de la vaca como tal, vea lo que la vaca come, todo lo relativo a la vaca, pero en su entorno.
Ese sería el procedimiento de observación. Pero cuando nosotros tenemos la manipulación, que es un poquito más delicado, pero es lo que se debe de hacer, es poner en contacto al niño con su planeta, con su medio ambiente, con los recursos que puedan hacer. Por eso aquí aplicamos mucho lo que es el reciclaje, porque los niños durante la niñez temprana, ellos practican, o vamos a decir así, ya están habilitados, muestran interés por manipular. Eso es un desarrollo que va acompañado del niño, que se permite a través de los patrones locomotores. Niño que usted vea que nace y que no está por manipular, por seguir sonido, por seguir colores, es un niño que posiblemente vaya a presentar algunas dificultades. Por eso, las primeras habilidades manipulativas voluntarias que nosotros debemos saber y que los niños deben de experimentar: tomar, alcanzar, soltar. Si uno ve que el niño no lo hace así, esto muy seguido, entonces nosotros vamos notando que puede hacer que el niño tenga alguna dificultad. Todo esto se hace con la importancia de que ellos pues vayan explorando y comprendiendo el mundo que les rodea. La manipulación, cuando vemos nuestro nivel inicial, en el caso de República Dominicana, de hecho vemos que se subdivide en dos ciclos, el primer ciclo y el segundo ciclo. Y el segundo ciclo lo trabajamos en base a competencia y el primero en base a dimensiones. Y esto se hace precisamente por esto, porque los niños más pequeños, nosotros lo que es la exploración activa, tenemos que poner al contacto al niño siempre con recursos y actividades que le permitan hacer a estos niños este ejercicio mental, así como la observación. Bien, o sea que no podemos pretender que un niño tan pequeño lo vamos a poner a interpretar en vez de manipular. Vamos a ponerlo a manipular. Vemos que la observación también nos ayuda en lo natural. Es un proceso que ustedes saben que uno lo experimenta a lo largo de toda la vida, pero desde pequeño el proceso de observación, que es más complejo que el simple mirar, pues uno lo pone a ello a observar. Dime, ¿cuál es el más grande de los dos? Dime, ¿cuál es el primero en la fila? Y comenzamos a observar en esta imagen que ustedes ven, pero también cuando tenemos actividades como por ejemplo el Día del Árbol y nos vamos a dar la clase debajo de un árbol porque es el Día del Árbol, estamos teniendo una experiencia directa con el niño, un aprendizaje significativo. Entonces nosotros lo llevamos al patio que ellos observen. Un ejemplo de esto de la observación es: yo no puedo pretender preguntarle al niño ¿cómo está el día de hoy si yo en mi aula tengo las ventanas cerradas? ¿Entienden? O sea, aquí vemos cómo el proceso de observación nos permitiría a nosotros que los niños puedan contemplar, puedan visualizar la realidad concreta de una manera real, sin imaginaciones. Aquí no estamos invitando a que estén los niños imaginando, por lo menos en este proceso, no. Nosotros sabemos que la observación consiste en examinar directamente algún hecho, fenómeno, un objeto que se presente espontáneamente y naturalmente. Este proceso, o sea, uno se mira, observa porque sí, o sea, uno viene con esa capacidad. Tenemos que entender que hay un propósito en esto, ¿verdad? Que es la recopilar informaciones de forma sistemática y también en apreciar, visualizar, analizar un objeto, un sujeto, una situación determinada, con la orientación de una guía cuestión para orientar la observación. A los niños no hay que decirle mucho, observen. Ellos llegar al cole en un día cualquiera y encontrarse, por ejemplo, con un panal de avispa en el patio o un panal de hormigas, o sea, ellos te van a decir lo que están observando, los niños comentan lo que ellos ven. Entonces nosotros tenemos que tener eso presente porque en la planificación que nosotros vamos a establecer, la planificación moderna que se hace en el nivel inicial, tiene que ver mucho con esto de la planificación por proyecto. Y en esa planificación por proyecto se hace un cuadro de anticipación donde se invita a los niños a ver que ellos saben, cómo lo pueden hacer. O
sea, eso, cómo van a generar esos contenidos nuevos, ¿verdad? Y aquí nosotros vemos cómo de hecho aparecen preguntas claves que permiten llevar al niño a un posicionamiento cognitivo. Y todo esto se va a trabajar a través de la observación, porque cuando usted le dice, ¿qué ustedes han visto? Y ellos dicen, profe, nosotros hemos visto que el murciélago fuma o el murciélago duerme con la cabeza para abajo en el árbol. ¿Puede algún niño decir esto, que esté viviendo esa experiencia? Sabemos que hay muchos niños de campo y ellos lo observaron, lo vieron, ¿verdad? Entonces nosotros tomamos ese conocimiento previo y vamos en el caso del segundo ciclo inicial y lo planificamos. Pero tenemos el caso de los niños del primer ciclo por dimensiones, que ellos vienen hablando de todo lo que ven camino a la escuela. Aconteció que chocaron un perrito, ellos lo observaron esto y se cansan la mañana entera hablando del perrito, los niños que venían en ese transporte, en ese minibús. O sea, y ahí aprovechamos esos intereses que los niños tienen. Y nosotros tenemos que involucrar aquí algunos procedimientos también que se dan cuando nosotros trabajamos con la inducción y la deducción. Por ejemplo, la docente escoge una lámina y esta lámina la cubre completa. Cubre su lámina con una hoja en color. La cubre. Solamente sella la parte de arriba, que haya movilidad entre la hoja y yo pueda levantar mi hoja cuando yo quiera. Eso sería lo que nosotros llamamos una lámina sorpresa. Ahora bien, si soy un poco más curiosa y quiero hacer más creativo, en saber lo que los niños conocen de esta imagen, puedo hacer filas en la hoja, puedo cortar la hoja en diferentes partes para yo solamente ir levantando la hoja por partes, no una hoja completa. Entonces, cuando yo tengo esta imagen cubierta total y yo quiero que los niños me puedan decir qué hay ahí, yo puedo, si la tengo completa, esta hoja, y puedo también acompañar de esa sorpresa con alguna pista. Miren, lo que yo tengo debajo de mi lámina, maulla. Maulla. Los niños tienen derecho de que nosotros les enseñemos las voces de los animales, ¿verdad? Todo esto, todavía somos adultos y a veces no sabemos. No sabemos quién muge, quién maulla, quién grita, quién canta. Y son conceptos muy interesantes para el desarrollo cognitivo. Entonces, cuando yo le tengo esa imagen completa y le pido a ellos que vayan indicando con algunos elementos, parte del cuerpo de ese animal, y lo voy tomando así solo, y digo, tiene un pie, lo estoy induciendo para llegar a una imagen completa, ¿ok? Pero cuando yo enseño entonces el gato completo sin la cubierta, para que los niños me den descripciones del gato, y le digo, ¿este gato qué hace? Entonces ellos me vayan explicando, ya ahí vamos a deducir. También podemos utilizar, por ejemplo, 5 imágenes, y en estas 5 imágenes iguales, vamos a coger un ave. En una de las tarjetas el ave va a estar pintada solamente el pico, en otra tarjeta solamente va a estar pintado las patas, y así. Entonces el niño va por particularidades, por elementos, el niño va a llegar a una conclusión, porque también tiene que aparecer una tarjeta que tenga la imagen completa. Entonces, podemos trabajar todo eso. Entonces, es importante siempre a los niños, y de hecho, una docente al nivel inicial tiene siempre que preguntar qué ustedes observan. La maestra no puede ir al aula a decirle, miren, esto es una pelota. Si usted lo hace y está tomando una clase de práctica conmigo, usted terminaría inmediatamente, la enviaríamos a mejorar su práctica. ¿Por qué? Porque la docente no puede anular la parte de saber cuáles conocimientos previos tienen sus alumnos. Así que recuerden estos procedimientos que tienen que ver con observación, pero no podemos dejar la experimentación. Y ahorita decíamos la manipulación y la experimentación. Yo pongo al niño a manipular y manipula sin una intención.
le pongo los recursos, cuando van, por ejemplo, a las zonas a trabajar con el juego trabajo, los niños, hay docentes de hecho que lo dejan manipular y ya, manipularon. Jugaron, pero la docente en ningún momento evaluó el trabajo que hizo el niño, no le preguntó al niño cuál fue el resultado, pero tampoco mostró producto realizado, el que hizo una torre, le enseñó a los niños, o sea, manipulamos y está bien. Hay una parte manipulativa que es hasta, vamos a decir, voluntaria y que no lleva un aspecto sistemático ni evaluativo. Pero en la experimentación, nosotros sí tenemos que poner muy en juego la observación, porque nosotros esperamos ver un producto de lo que se está experimentando. Bien, por eso nosotros en la escuela trabajamos mucho lo que son las ferias científicas. La feria científica y con los niños pequeños, claro que se hace. Si usted tiene duda al respecto, solamente debe de buscar el currículo a nivel inicial en el segundo ciclo y usted va a ver cómo los contenidos en la competencia, que vamos a desarrollar eso muy bien, esa competencia, la competencia científica que nosotros tenemos ahí, vamos a ver cómo los niños tienen la capacidad, estamos hablando de 4, 5 y 6 años, de todo el nivel de hacer hipótesis. Y a nosotros se nos da el permiso de que trabajemos con estos niños más grandes con experimentos, claro, que a veces no impliquen, por ejemplo, fuego, porque los niños son muy pequeños y no pueden quizá entender, quizá no lo van a entender, ¿verdad? Lo de los fuegos y esto y no evitamos para que en la casa no me enseñe, la profesora se me enseñó o el niño pierda la vida. Hay que ser muy cuidadoso con este tipo de experimentos, pero sí hay que hacerlo. El experimento del volcán, por ejemplo. Eso es maravilloso. Es muy, muy bonito el experimento de los chocolates en colores, que yo lo mezclo con agua y se forman unos colores preciosos y se produce un arcoíris. Ese chocolate que nosotros en M&M, que bastante consumimos, y hay una diversidad de experimentos que nosotros podemos trabajar con los niños. Hay experimentos de esto, de hecho, que son cómo afecta algunos alimentos a la salud, cómo afecta la sal, consumir mucha sal al cuerpo. Para esto hay un experimento donde yo ligo el hielo con la sal y puedo tomar alguna tela o alguna lana, algún hilo, y ustedes verán cómo este hilo se sujeta al hielo y no se quiere despegar, no se quiere desprender. Así mismo pasaría con tu estómago. Y si me pongo a mencionar el experimento que vamos a tener nosotras, mis estudiantes, vamos a tener una ardua experiencia con esto, porque vamos a estar haciendo experimentos con nuestros niños. Ustedes se darán cuenta de la importancia. El experimento es un método de las ciencias experimentales que incluye mucho la tecnología, consiste en el estudio de un fenómeno, donde generalmente se realizan en laboratorio con niños ya de primaria, pero nosotros hacemos nuestro experimento en el aula. Cuando nosotros ponemos a los niños a sembrar una semilla en algodón con agua y estas semillas están dentro del aula, debidamente identificadas, y van creciendo, es un experimento sencillo, no tuvimos que ir a un laboratorio. Entonces nosotros tenemos que ver que aquí en esta experimentación vamos a poner en juego lo que son las preguntas que los niños hacen y qué pasaría si esto lo coloco en tierra, esta semilla, o qué pasaría si la coloco en agua. Y así lo va viendo, los niños van viendo. Esta actividad modifica la realidad en un momento determinado. Podemos experimentar, hay un experimento que, por ejemplo, a mi hija le gusta mucho. Yo tengo unas toallas, unas toallitas que vienen en su fundita plástica muy pequeñita, en forma circular. Vamos a decir que es una ruedita en forma de rueda de color blanco. Cuando yo abro desprendo esta fundita, este envase donde viene colocado mi fundita y mezclo, o sea, o deposito esta toallita o esta, vamos a decir, es del tamaño como de un peso más o menos, y deposito mi toallita, resulta que se extiende, se abre sola, wow, y uno dice, wow, me evité tener que abrir una toalla, o mira qué bien, a mi niña le encanta mucho ese experimento y estamos experimentando, o sea, que para usted experimentar, hacer ciencia desde la casa lo podemos hacer. Podemos entender que esta experimentación ayuda bastante porque el niño ve ahí en vivo todo lo que los cambios que dan los fenómenos.
podemos nosotros mezclar mucho. El proceso tienen que estar de la mano, la observación y la experimentación siempre. Es importante uno mostrarle al niño cómo se hace y luego que él lo pueda desarrollar a ver qué interpretó. Nosotros trabajar por procedimiento tiene muchísimas ventajas y de hecho la ciencia debe de hacerse así. No crean ustedes que cuando hablamos de las ciencias sociales también dejamos atrás los procedimientos. Cuando yo hablo de la socialización, que es un proceso, miren la palabra, hay un proceso que debe de darse en la escuela, en la sociedad, en la misma casa, que vayan enseñando a uno este aspecto. Ustedes saben que con esto de la pandemia, pues hay mucha individualización ahora mismo y mucho poco acercamiento y como que se hace más difícil trabajar este procedimiento, pero hay que hacerlo. Las escuelas deben de hacer lo que son las meriendas compartidas, los días de colores, involucrar a los padres en la visita al aula, porque realmente hay que socializar. Es un proceso por el cual la persona se integra a la sociedad, el ser humano va entendiendo cómo es el otro ser humano, cómo piensan los demás. Miren, esto es es tan serio que por eso no encuentra personas tan antisociales cuando adultos, porque realmente no tuvieron una buena inserción en la sociedad. Y nosotros tenemos que entender que vamos a ser miembros de una sociedad, quiera uno o no. En el mañana yo voy a ser un profesional, voy a necesitar de las personas, quiera uno o no, pero esa empatía que uno pueda tener como ser humano, como profesional, como esposa, como esposo, como madre, como hijo, todo esto va a ayudar. Entonces la escuela debe de tener como función atender y canalizar este proceso, porque tiene una función conservadora, la escuela. Entonces, en esa función debe garantizar la reproducción social y cultural como un requisito de supervivencia misma de la sociedad. No enviamos a los niños a la escuela solamente a desarrollar lo cognitivo, sino que el aspecto social o la dimensión socioemocional debe de ponerse en juego, así como las competencias intrapersonales y interpersonales, todo esto que tiene que ver con la socialización debe desarrollarse, ¿ok? Lo que es la identidad personal, la competencia espiritual. Yo me voy un poco más lejos. Yo entiendo que antes incluso del ser humano, desde el hogar, pensar e introducirlo en una sociedad, hay que ir trabajando el ser a ellos. Mira, cuando alguien te molesta o tú le haces, cuando tú le haces algo a alguien, tú debes de pedir perdón. Todo eso lo vamos trabajando desde niño. Entonces la escuela debe de generar ideas, conocimientos, ¿ok? Y modo de conducta. Ahí integraríamos lo conceptual, integraríamos el procedimiento y también lo actitudinal. O sea, esos tres contenidos que el currículo nuestro nos proporciona, debemos trabajar en los tres con los niños. ¿Para qué? Para que en la sociedad yo sea un ente social que refleje buenas ideas, correctos valores y pueda comportarme de una manera adecuada. Y hablando de valores, el tema de, de los valores, y perdonen que vuelva y repita, es un tema, uno de los centrales, porque trabajamos con los niños la regla del curso, la regla de que se deben de cumplir, por ejemplo, en la casa, la regla del aula, como dije ahorita, pero la regla de la escuela, quería decir la regla de la escuela y la regla del aula, la regla propia que impone la docente. Entonces los valores, ustedes saben que son sociales, tenemos valores morales, valores personales y todo esto deben de trabajarse a los niños siendo nosotros un ejemplo y motivando a ellos a que observen estos valores con sus padres y cuando sus padres, por ejemplo, se comportan de una manera que no es adecuada, que ellos también puedan identificar cuándo están correctos, cuándo no. Nosotros buscamos, ustedes saben que haya una buena socialización y para eso tienen que haber y buscamos también que los niños sean buenas personas en un futuro. Entonces para esto cada uno debe de tener claro sus valores y no es claro
conscientemente porque son niños, sino que el niño sepa cómo actuar en cada momento, ¿verdad? Que sepa que los juguetes del aula no se llevan a su casa, que sepan que los niños no pueden hablar mentiras y todo esto, un asunto de lógica. Asunto de lógica, porque entonces como usted cuando docente comienza a decir que Santa Claus va a la casa, que deja juguetes, entonces usted está hablando mentira o no. Un asunto de lógica y esto es bueno que nosotros lo entendamos. ¿Qué tan recomendable es trabajar las fantasías en los niños y qué tan recomendable es no hacerlo? Eso es una decisión propia de las escuelas, de las instituciones educativas, pero lo recomendable es que siempre estemos trabajando en base a lo concreto, real, palpable con los niños, porque ellos se van haciendo una idea de lo que nosotros les vamos involucrando. Recuerden que ese es el propósito de una asignatura como esta en su carrera, para que ustedes vayan motivando al niño y lo vayan insertando en el entorno con una comprensión de su realidad, del mundo circundante, pero que sea concreta, objetiva. Así que, por favor, si ustedes son de las docentes que les gusta mucho trabajar con este tipo de actividades, eso es tanto así, esto es tan serio, miren, a los números no se le colocan ojo, a las vocales no se le colocan ojo, a las figuras geométricas tampoco, porque estos son contenidos muy decentes, muy serios, que hay que trabajarlo con los niños. Y a todo hay que buscarle la lógica. Un ojo en una vocal pudiera ser, porque hay personas que han perdido un ojo. Lo normal son dos ojos, quedaría perfecto. Pero cuando usted le coloca 3 ojos, entonces al 3, 4 ojos al 4, ya usted se está saliendo de lo real. Hay muchos muñequitos, claro, que incitan a esto de lo extraterrestre o los monstruos. Miren, ahora los muñequitos están cargados, todos tienen un monstruo y los niños se crían con muchos temores. Tratemos nosotros, es un poco difícil, pero tratemos nosotros, de trabajar sobre lo correcto, sobre lo ideal y lo perfecto. Tenemos la convivencia social que está regida por normas. Miren, por ejemplo, enseñarle a los niños a jugar sin trampa, respetar el turno de los compañeros, compartir sin pelea. Eso es un ejemplo de lo que nosotros pudiéramos estar enseñándole a nuestros niños. Bien, pero ustedes saben que el hombre en su naturaleza, en su ser social, y que en algún momento va a necesitar estar involucrado con otros. Por esto, esta convivencia debe de procurarse que sea la más sana, la más, vamos a decir, la más sociable o la más compartida, porque somos seres individuales, pero si nos vamos mucho por la individualidad, tarde o temprano terminaríamos mal, porque el ser humano, le dije que hasta cuando usted es profesional, usted necesita que los amigos que usted tiene sean los primeros clientes, si es posible. Convivencia es convivir uno con otro, y de verdad viene del latín con, de una preposición que también la podemos juntar con el viviré, que tener una vida o existir. Estamos en nuestra vida, todavía estamos ya al borde de una cama. Como yo siempre he dicho, uno necesita que alguien vaya y conversen con uno. Yo recuerdo un caso de una amiga muy querida, falleció hace unos años, y ella al final le solicitó a todas sus amigas que si por favor podían ir a pasarse una noche con ella. Y recuerdo que esto fue una experiencia que me marcó bastante. La joven falleció hablando, riéndose, increíble. Solamente dijo, wow, qué dolor. Y ahí mismo quedó mi amiga. Y de verdad, una experiencia que marca a uno tanto, que le ayuda a uno tanto, porque usted va a visitar a una persona enferma y usted va con la idea de dar ánimo. Pero en este caso, mi amiga le daba ánimo al que estaba y decía, no, porque yo voy a tu boda. En mi caso, yo me iba a casar, no, yo voy a estar ahí. Y es una actitud que yo entiendo que esta actitud le ayudó a esta muchacha hasta el borde de su mesa. Pero miren cómo ella buscó socialización todavía al final. Y es que yo me he puesto a analizar todo esto y digo, pero es que mientras más mi mente se entretenga en un momento así, pues es mejor. Porque imagínense ustedes uno pensando día y noche en que esa muerte le va a llegar. Y como tal, ella estaba entregada a la muerte. O sea, ya los doctores habían entregado a esta joven a la muerte, pero ella
utilizó una estrategia, la estrategia del diálogo, de la socialización, para mantenerse activa. Sus amigas iban, menos de una noche entera uno hablando con un amigo y esto que teníamos tiempo que no nos veíamos. Y ella volvió a solicitar que pudiéramos visitar. Y de verdad, yo estuve ahí en el momento en que ella falleció, no tanto, unos 10 minutos de ella fallecer. Y de verdad fue algo, miren, que uno con flor en mano ya para ir a ver a su, que eso es parte de la naturaleza, cuando usted regala flores, los detalles en lo social. Y de verdad es para aprender mucho, ¿eh? Pero ella dejó niños también. Imagínense ustedes, en la escuela donde esos niños están, tratar a estos niños que deben de continuar su vida, que su madre es joven, con niños con 9 años, con 7, tú explicarle, tu madre falleció y ya no va a volver a abrir los ojos. Son experiencias, miren, y debemos nosotras, miren, enmarcarnos en ese diálogo, en indagar. Y si, ¿qué yo haría? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo decir cuando un niño usted tiene que decirle que su mamá va a estar ahí, que la van a traer, que la van a entrar dentro de un ataúd, que ella no se va a mover, que ella no que ella no va a escuchar la voz? Yo tuve esa experiencia y escúchame que me fui en esta clase con anécdotas propias, pero a mí me correspondió a una niña de 5 años, a mí fue que me buscaron para yo preparar a esta niña cuando ella llegara. ¿Y saben qué pude aprender de esto? Fue mi primera experiencia. Esa primera experiencia con una niña tan pequeña, pude aprender la importancia de uno hablar con los niños sobre esto, sobre la muerte, qué pasará, así pequeños. 3 años, claro, a los niños hay que hablarle de Dios, hay que hablarle de la muerte, hay que hablarle del cielo, de las estrellas. Y si a esta niña lo hubiesen preparado con este tema, hubiese sido un poco más fácil, pero no lo fue. Para, para el bien de la niña, cuando indagué todo, me dijeron lo aceptó, se manejó, pero pudo haber sido que no. Y de verdad, hablemosle a nuestro niño de todo lo que el ser humano le va a acontecer, lo que pueda pasar. El niño tiene que saber que él tiene sangre, el niño tiene que saber que a él le va a doler si se cae, el niño tiene que saber, el niño tiene que saber que si habla fuerte le va a molestar al que está durmiendo. Pero yo no le estoy hablando a ustedes de niños de 10 años, yo le estoy hablando de niños de 3 años, de 4 años, 5 años, de nuestros niños del nivel inicial. En la protección y el cuidado del medio ambiente, vuelve aquí a hablar un poquito, ahorita hablamos al inicio de la Tierra, usted tiene que hablar con los niños que tenemos planeta Tierra. Si es posible, también introduzca el planeta Tierra dentro del universo para que los niños conozcan la posición en el que está, cuáles son los otros planetas que nos acompañan. Después que abordamos todo ese tema de los elementos del planeta, que el niño sepa, como yo dije, que hay fenómenos de la naturaleza, pero que hay elementos, no confundir. Los elementos de la naturaleza son el sol, la luna, las estrellas, el arco iris, las nubes, ¿verdad? Y los fenómenos de las naturalezas son todo lo que tiene que ver con desastres naturales, todo esto, ¿verdad? El ciclón, los temblores. Entonces, después nosotros tenemos todo esto, nosotros tenemos que enseñarle a los niños también cómo nosotros cuidamos el planeta para que hayan menos, vamos a decir, acontecimientos. Entonces, nosotros debemos de buscar que los niños aprendan a reflexionar sobre el medio ambiente y que puedan hacer conciencia de que la basura no se tira en el piso y eso. Podemos irle mostrando a ellos cómo el medio ambiente se transforma. Ahora mismo hay muchos videos de esto, cómo los ríos, cómo se ven cuando están sucios, eso de la contaminación, el agua, el aire, el suelo, la importancia del cuidado del planeta. Y ustedes saben que en nivel inicial hacemos mucho uso del reciclaje. Y aunque no se trabaja a través de que la 3R y cuidado es maestra muy innovadora. Con un niño de preprimario pueden hacer un proyecto de las 3R, claro que sí. Elegir 3 niños que cada uno represente una R. Ustedes saben que nosotros no hablan de que hay que reciclar, ¿verdad? Y reducir, reutilizar y reciclar. Y eso es, yo lo he visto que lo utilizan mucho en la universidad. En la universidad clasifican 3 envases en diferentes lugares para que uno esté siempre depositando lo plástico aparte, lo que es papel aparte, lo que es madera aparte y así. Así que vamos nosotros también a aplicar esta estrategia de las 3R, sabiendo que esto es tan serio que nosotros, por ejemplo, a nivel inicial, nos invitan a través de la competencia ecológica,
Y ustedes saben que tenemos una competencia del medio ambiente. También nosotros tenemos la salud ambiental, que son de las que vamos a estar trabajando posteriormente. Estas competencias nos invitan a nosotros pues a trabajar todo esto del reciclaje. Y ya ustedes saben. Les invito a recordar que cuidar la naturaleza es cuidar de nosotros. Recordarle mucho a los niños sobre este cuidado que se debe de tener. Y que primero tenemos claro que cuidar nuestro cuerpo, que es parte de lo que a veces nos preguntamos, ven acá, profe, ¿y uno es un ser social primero o un ser natural? Porque primero se forman nuestros huesos. Y es cierto, se forman nuestros huesos. Ese espermatozoide que gana la carrera es el que llega, o sea, es un cuerpo, o sea, porque un espermatozoide es una estructura humana y está en lo humano. Pero hay un detalle que es que desde ese vientre queda ese espermatozoide en el vientre, como la madre le hable y todo esto, entonces es del ambiente social. Somos seres sociales y somos seres naturales por naturaleza, pero yo contemplo mucho la parte social porque si uno no aprende, identifica, por ejemplo, de manera, si uno no se valora como ser humano a sí mismo, generalmente no termina uno valorando ni su cuerpo. Hay gente, hay adultos que tienen trastornos, que acumulan basuras, otros que visten ropas sucias siempre. Hay diferentes trastornos, o sea, para que ustedes vean cómo el ser humano puede llegar a un punto de no cuidarse físicamente. Hay otros que tienen heridas y se la dejan así sola y bueno, uno ve de todo con el cuerpo humano y en lo social ni se diga, personas que entran a una institución, por ejemplo, religiosa y asesinan a todos los que pueden, personas que colocan bombas en lugares para que se muera todo lo que puede, o sea, ustedes ven cómo nosotros tenemos que aprender, enseñar desde niño a cuidarnos nosotros mismos y a cuidar la naturaleza, recordando que somos seres sociales. Qué interesante, seres creado por Dios es, hay mucha teoría de la creación, pero nosotros tenemos que entender que nosotros somos seres creados por Dios y nuestro planeta también. Nos vemos en una próxima unidad.